Daniel, no sé si quieras comentar algo más de tu trayectoria, de quién eres, antes de empezar la charla, y pues está la batuta en ti. Pues, bueno, agradecerles a Gaby y a ti, y continuar con lo que dices, ¿no? Hagamos de esto un par de horas reflexivas, amenas, detengámonos las veces que sea necesario. Yo traigo un montón de material, pero no pasa nada si no lo vemos todo, ¿no? Nos podemos reencontrar. Pregunten, ¿no? Estamos aquí para saber un poquito más, ¿no? Y pues nada, eso. Antes de iniciar, quisiera que tomen una hoja, tomen un lápiz y que enlisten lo que consideren que es importante en su vida. Así como les venga. Y tanto les vengan, así sea una cosa o 20. Tomémonos unos minutitos. ¿Qué es lo importante en tu vida? En lo que van acabando, quisiera irles diciendo que lo que hoy vengo a compartirles es un trabajo inacabado, ¿no? Como creo que son muchos trabajos. El propósito principal que tengo hoy no es que se lleven frases bonitas y frases que suenan elegantes y profundas, sino que se lleven por lo menos un aprendizaje práctico. Lo que les voy a presentar implica un trabajo con uno que se puede llevar con los pacientes o viceversa. Algo que podemos intentar con los pacientes y aclarar en uno. Voy a ir tocando temas complicados, pero tratando de decirlos lo más sencillamente posible. Y además voy a ir intercalando ejemplos de la vida cotidiana. Normalmente son mis ejemplos. No soy un buen orador. Traigo 18 páginas de texto. Voy a tener que leer algunas cosas. Voy a proyectar una película más al rato, un cachito. Pero les pido disculpas si leo mucho, porque además los nervios me traicionan, pero me voy a ir relajando. Y si ustedes me van preguntando cosas e interrumpiendo, me voy a soltar más y creo que se va a enriquecer esto. ¿Puedo proyectar algo, Rosy? Una presentación sencillita que hice. Claro, dame, te doy permiso para eso. Gracias, Rosy. Creo que sí, que nada más, A ver si quieres Andrés. lo intento, Ajá. ¿no? Y Porque sí creo que me ahí da. le va a pedir el acceso. Okay. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Ok. A ver, son 6 estaciones, ¿no? Primero quiero que muy brevemente veamos por qué Nietzsche quiere desmarcarse de la metafísica, ¿no? La crítica que Nietzsche hace a la metafísica es, hay libros de esto, ¿no? Y puede ser muy complejo, pero quiero ponerlos un poco en contexto. Después, quisiera que comprendamos que al Nietzsche hacer a un lado a la metafísica, lo que quiere poner en primer lugar es a la psicología. ¿Y por qué quiere hacer esto? Después vamos a ver un tema que me parece fascinante, que es la expresión, ¿sí? Y esto nos va a encadenar con qué es la libertad para Nietzsche, qué son los compromisos para Nietzsche y finalmente los vínculos eróticos, que es un tipo de compromiso para él. Espero que podamos llegar hasta allá. Entonces, déjenme acomodar aquí las pantallitas para verlas y verlos. Pues no los voy a poder ver a todos, pero... ok. Lo que ustedes anotaron en la hojita al ratito lo vemos.
A ver, la metafísica es la rama de la filosofía que trata sobre conceptos abstractos, ¿no? El conocimiento, el ser, la nada, la muerte. La metafísica, hacer metafísica es pensar más allá de lo que se sabe y de lo que puede ser o de lo que se puede saber. En ningún momento se trata de desestimar esta disciplina o esta rama de la filosofía. Pero el problema que tiene Nietzsche es que, derivado de los acontecimientos que se dan en el siglo XIX, en donde el individuo empieza a ser el foco de atención, ¿no? Porque antes podemos decir que estábamos más bien en la multitud, en la comunidad, y no es hasta el siglo XIX donde se empieza a angostar el interés por el individuo. Es que Nietzsche dice, pues que la metafísica no me sirve para entender las motivaciones de cualquiera de los presentes hoy, porque la metafísica se va a ir más allá del individuo, del sujeto. La metafísica confiaba en un entendimiento racional, ¿no? Y le importa mucho la relación estrecha que puede tener lo bueno y lo verdadero. De manera que, y hay una frase muy famosa de Hegel que dice, solo lo que es bueno es verdadero y solo lo verdadero puede ser pensado por medio de la razón. Replanteando, solo lo racional es verdadero y solo lo verdadero es racional. De manera que la metafísica, en opinión de Nietzsche, va creando una cajita, ¿sí? Una cajita que se apoya principalmente en lo racional para poder describir el mundo, o para poder describir la realidad más bien, obteniendo un mundo acotado, acotado por lo racional. Y todo lo que sea no asequible por lo racional, ¿qué es lo que va a hacer con ello? Lo va a hacer a un lado. Y esta es una de las manifestaciones más importantes del racionalismo, hacer a un lado, despreciar lo irracional, lo extraño, lo no comprensible, lo mutable. No sé si lo mutable, pero lo no comprensible sí. El problema, y esto lo podemos ver en fenómenos sociales, por ejemplo, una ciudad, quienes han estado en la Ciudad de México y han estado en Santa Fe, pues tenemos zonas donde es claramente, hay una línea, ¿no? En donde se demarca los que tienen recursos y los que no tienen recursos. No me quiero meter en ese lugar, pero el problema es que lo racional, al hacer a un lado todo lo que no puede comprender, finalmente se queda con algo que se agota al final del día, se debilita, porque no tiene insumos, no tiene una permeabilidad con la realidad, sino que termina siendo una representación. ¿Es esto claro? ¿Sí? Ok. Entonces, de esta manera, Nietzsche va en contra de la metafísica al afirmar que el sentido último de las cosas es un no sentido. Mientras que la metafísica quería encontrar un sentido en todo, Nietzsche contrapone diciendo es que no hay sentido. La moral, la religión y la metafísica son creaciones humanas patrocinadas por una serie de ideas que entretejen, en opinión de Nietzsche, la historia de un error. No son más que constructos humanos, cuando la metafísica cree que eso que ve es lo que es, pero se vuelve ciega y deja de ser crítica con esta manera sesgada de ver la realidad. Esto para Nietzsche, la historia de un error, influye en la manera en cómo actuamos, conocemos, nos expresamos y valoramos la vida.
parte de la crítica que se hace a la modernidad es que ella misma olvidó su origen. Su origen en el siglo XVII, XVI es cuestionar la Edad Media. Y van avanzando los siglos y ella misma se ha olvidado de cuestionarse a sí misma. No hemos dudado de ella, dice Nietzsche. De manera que aunque Nietzsche no cree totalmente en la razón y la ciencia, las utilizará como medios para dudar de la religión, la metafísica, el arte y la moral, para hacer de ellas cosas discutibles, cosas que no se asuman como verdad absoluta. ¿Por qué menciono que se apoya en la ciencia y en la razón? Nietzsche aprecia a la ciencia en su metodología, pero no en sus fines, ¿sí? Aprecia una filosofía que se acerca con una seriedad científica a los fenómenos de la vida. Ya que la ciencia quiera develar el misterio, esa es otra cosa con la que él no está de acuerdo. Y por supuesto que utilizará la razón porque sigue estando en el pensamiento occidental Nietzsche. No es el pensamiento oriental. Él necesita un volumen así para decir un montón de cosas racionalmente que Oriente tal vez en un tratado te lo dice mucho más económico, ¿no? Por eso es que sí, sigue siendo racional. No, bueno, iba a decir que no es un místico, pero a rato sí lo es. Entonces, es volver a hacer de las cosas discutibles, sacar a la luz lo que hemos tomado como evidente. Incluso es parte también de un trabajo que tengo con él, de volver importante lo que han dicho que no es importante. Porque en lo que no está importante, en lo que no es importante, hay importancia. La necesidad metafísica toma el lugar de lo importante traducido en preguntas como. Son preguntas que se hace la metafísica. ¿Para qué el hombre? ¿Cuál es su destino después de la muerte? ¿Cómo se reconcilia con Dios? Y no pone atención en las experiencias particulares. Si estas preguntas yo se las hubiera hecho al inicio, en vez de preguntarles qué es lo importante a ustedes, me estaría inclinando más por un lado metafísico y tendríamos aquí un debate metafísico, ¿sí? En por qué Dios es Dios y la nada, Y alguien podría decir, ¿y para qué me sirve eso si yo tengo un problema ahorita en mi relación? Y para eso va la charla, para ayudar con eso, con los problemas cotidianos. Para Nietzsche, si desplazamos la metafísica como intérprete de la realidad, y es ahora la psicología la que juega ese papel, entonces, ¿quién viene a tomar el lugar? Son el valor, el deseo, el amor y el vínculo erótico. Vuelven a tomar una centralidad en cómo significamos el mundo y nuestro papel en él. Y no más bien desde la metafísica, en donde no importa la subjetividad, no importa la particularidad, sino más bien importan las preguntas trascendentes más allá de lo físico. Déjenme cerrar la ventana. Es de esta manera que Nietzsche propone una genealogía, es decir, ir al comienzo de, o ir al origen, pero este último es problemático. Foucault habla del sentido de lo genealógico. ¿Realmente hay un origen o más bien en nuestra vida hay un momento donde comienzan cosas? Pero bueno, a una genealogía de tipo psicológico que nos sirva para interpretar los problemas que tenemos para alcanzar nuestra libertad, donde dichos problemas son manejados como síntomas psicológicos y no como cuestiones metafísicas. ¿Sí? Me siento perdido. No sé qué hacer de mi vida. Versus, ¿cuál es el sentido de la vida humana? Eso es muy metafísico. A ver, les pongo un ejemplo. Es más provechoso comprender o hacer conciencia, si lo prefieren, de qué ha hecho y qué hace que siga siendo vigente que yo, Gil,
piense, sienta y actúe de tal o cual manera que recurrir a una teoría interpretativa de mi actuar. En otras palabras, es poner la atención en los individuos particulares más que remitirnos a la idea de hombre o mujer. ¿Es claro esto? Esto, y esto es importante, esto se traduce en estar interesados en poner a la psicología enfrente, ver por los problemas psicológicos o síntomas psicológicos es estar interesados en develar los valores que están implicados en cualquier actividad que realizamos, misma con la que nos comprometemos y que con su realización tomamos una postura ante la vida. Esta es la centralidad, el núcleo de la charla. Todos tenemos una escala de valores a las que respondemos. Valores de tipo moral, económico, social, erótico, etc. Y eso hace que, consciente o inconscientemente, asumamos compromisos que convergen, consciente o inconscientemente, hacia un tipo de vida que queremos. Darwin creía que el amor y la condolescencia mantenía unidos a los hombres, a los primeros hombres. Sí, Jocelyn. Perdón. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Ok. Sí, gracias por la experiencia. Me gusta mucho, nada más que cuando usted habló de por ejemplo, la pregunta que usted nos hizo, yo puse una respuesta. Bueno, yo tengo varias cosas que son importantes para mí, pero yo puse la comprensión de la realidad. No sé cuál es la dinámica, pero lo dije por lo que voy a comentar, ¿no? Entonces, yo creo que también Nietzsche tenía esta preocupación de comprender la realidad. Pero pienso que él entendió como la manera como nuestra relación con la realidad nos alejaba de lo real, de lo concreto. Pero no es que creo que él negaba la metafísica, sino proponía otra metafísica, una metafísica de lo presente, una metafísica de lo eterno, pero un eterno de un presente siempre. Y también cuando usted dice que, de hecho, a veces yo que él habla de que él se llamaba a veces psicólogo. Él decía a veces que yo soy el mejor psicólogo y así. Pero, y tiene razón, pero después, cuando vemos la psicología, a veces me pregunto, ¿debíamos hablar de psicología o de psicologías? Porque cuando vemos, por ejemplo, el conductismo que nació en Estados Unidos, con la psicología humanista, con todas sus variantes, como la logoterapia, la psicología existencialista, es interesante preguntarnos si podemos hablar de la psicología. Yo creo que sí, cierta psicología podría ser una metafísica más en el sentido de que estaba hablando Nietzsche, pero no todos. No todos, porque el conductismo de plano hay cosas que él dice, pues a mí no me interesan, no son importantes. Pero, mira, te diría hasta el momento, vamos iniciando, pero voy a ponerte un ejemplo. En el Nietzsche de intermedio, ¿sí? No el del último, no el de la voluntad de poder, ¿no? Nietzsche es muy sensible a las pequeñas preocupaciones de nuestro día a día. Ahí, Jocelyn, yo me engancho, porque yo estoy ahí. Yo no estoy en cuál es mi papel en el universo. Nietzsche nos está invitando a una psicología cotidiana, de las aflicciones cotidianas, pequeñas, sin importancia. ¿Sin importancia para quién? Para los que dicen que es importante atender en la vida. No te andes con babosadas y fijando en preocupaciones pequeñas durante tu día. Nietzsche dice, no, ahí se nos va la vida. Te diría solamente eso, ¿sí?
Si es o no metafísico, Heidegger dirá que es el último metafísico y es otro tema ese. ¿Sí? ¿Te respondo? Ok. Mientras Darwin dice que el amor es lo que nos mantiene unidos, Nietzsche se pone un poco más sospechoso y dice, ni madres, lo que nos mantiene unidos es el miedo a que nos castiguen, a que nos desprecien. Lo anterior motiva, ¿sí? El resentimiento, el miedo y el autodesprecio, motiva en nosotros el autoengaño, la hipocresía, es decir, cómo fingimos ante nosotros mismos y ante los otros. A ver, y aquí vamos a entrar a un terreno en donde el que es cuestionado aquí es cada uno de nosotros. Si nos hacemos tontos o no. Si no queremos ver las cosas. Jocelyn, ahí nos está llevando Nietzsche. Nos está poniendo el dedo enfrente y está diciendo, no, a ver. ¿Tú qué onda? Sí, las teorías, está padre, no, pero ¿tú qué onda? Tú cuando haces eso, ¿qué es lo que quieres decir? Vamos para allá. El autoengaño como paradoja, que es una mentalidad que quiere engañarse, pero que no conoce los motivos de su autoengaño. ¿A qué se debe este autoengaño? Hay un autoensalzamiento, un engrandecerse, una autosobrevaloración, una cobardía, cinismo, evasión para enfrentar la vida fingida de soberbia para reconocer aquello de lo que uno es responsable. Vamos a verlo más adelante, pero que Dios haya muerto, porque todos lo hemos matado, es que ya no hay valores que son regentes en la vida. Es que ahora, diciéndolo muy burdamente, nuestra vida depende de nosotros solamente, de si asumimos o no nuestra responsabilidad por ver hacia nuestra libertad soberana, o si nos hacemos tontos. Nietzsche cree que somos nosotros los que ocultamos. Los motivos reales son frecuentemente lo opuesto a lo que es admitido. Incluso lo sinceramente admitido. Ay, no, sí, yo hice esto por tal cosa. Cuando puede ser que muy profundamente, muy íntimamente sabemos que estamos haciéndonos tontos, estamos mintiendo. Y más problemáticamente, los motivos reales están escondidos porque la gente los esconde. Entonces, puede ser que no nos hayamos dado cuenta, que no seamos conscientes de, o puede ser que sí somos conscientes y aún así lo escondemos. Esto parece un lugar pequeño y común, pero pensemos en cuántos problemas nos evitaríamos si fuéramos sinceros con nosotros mismos y con los otros. De verdad, alguien podría decir, oye, Gil, no manches, o sea, para esto nos propusiste esta plática. Pues esto es evidente, pues hay que ser sinceros, pero no lo somos. Esa es la cuestión. A ver, les pongo un ejemplo de todo lo dicho, del más o menos de lo dicho. Supongamos a un hombre que se dice humilde ante los demás y que él mismo considera que está actuando humildemente y que sin embargo muy íntimamente sabe que está realmente intentando manifestar su perspectiva de sí mismo como superior, de manera que, a ojos de Nietzsche, se engaña respecto al por qué está actuando como lo hace. Otro ejemplo, una mujer que se considera a sí misma motivada por la generosidad, pues pretende el quehacer correcto y que por lo tanto actúa generosamente, cuando muy íntimamente y sin que necesariamente sea consciente de ello, o si, ay, perdón, o si, pero o que haga como que no, de hecho está motivada por un deseo de hacer a otros dependientes de ella. Es una postura sospechosista. Es hacer conciencia de qué nos hace hacer lo que hacemos. Sinceramente. El problema es que sincerarlo no con cualquiera. O sincerarte es poner en cuestión eso que buscamos dar a entender al otro
Y si se pone en cuestión, entonces, ¿quién soy? La invitación inicial que podríamos hacer a este hombre y a esta mujer es a develar con qué están realmente comprometidos. Incluso aunque esto con lo que están comprometidos sea algo que decidan ocultarse a sí mismos o a los otros o a ambas. Pues de otra manera podrían ser criticados. Esto es lo que hace posible, ¿sí?, ser avergonzar. Esto es lo que hace posible el proyecto de avergonzarlos y por lo tanto también nos da alguna esperanza de transvalorar. A ver. Es decir, solamente la posibilidad de ese lugar sincero donde yo me avergüenzo ante la mirada del otro, porque no es en otro lugar más que en la mirada del otro, es que yo puedo romper esa idea que tengo de mí, de lo que soy, y con eso puedo transvalorar. Es decir, otra de las invitaciones de Nietzsche, ya se fueron a la fregada todos los valores trascendentales. Te tienes que crear tú tus valores. Este es un medio. Si ven, es lo que hacemos en psicoterapia. De alguna manera, el proyecto con nuestros pacientes es que se avergüencen frente de nosotros de sus verdades y que entonces pueda a partir de ahí crear nuevos valores que correspondan, si lo quieren decir de esta manera, con lo que él es o ella es. ¿Es claro hasta aquí? La vergüenza es amiga de la verdad. En nuestra vergüenza, el juez es el otro y no como nuestras culpas, que son más bien solitarias. Por vergüenza, escondemos nuestra propia intimidad. Es el miedo a ser mal vistos. Es la angustia moral que avisa Paul Tillich. Nos amenaza ser vistos como malas personas. No queremos ser vistos como malas personas. Y sin embargo, piénsenlo, la mayoría de nuestros pacientes hay veces que transitan por esos lugares. Hice tal y tal y tal cosa y no puse límites porque ¿cómo voy a quedar, Gil? Como el que no quiso ayudar. Lo anterior es muy complejo, pues no es solo lo que nuestros pacientes nos ocultan, lo que es relevante para explicar y evaluar por qué hacen lo que hacen, sino que también debemos tener en cuenta qué hace que eso que se oculta esté oculto, pues eso, el ocultamiento, nos dice mucho acerca de lo que está intentando. ¿Sí? Hay un pliegue aquí. No es enjuiciar el ocultamiento. Hay una motivación para eso. A todo esto, el tema aquí es de crucial importancia. Si ahora nuestra libertad depende de cada uno de nosotros, pues Dios ha muerto, lo que hace rato decía, lo queramos asumir o no, ¿cómo pretendemos hacer eso si lo llenamos de encubrimientos, de fingir, de engañarnos? Nietzsche quiere que recordemos que, y ahí tienen la cita, es una cita de Sloterdijk, el individuo debe lidiar hasta el fin consigo mismo y con su destino, para lo que saca a la luz un conjunto de hechos que hasta entonces habían estado apenas iluminados explícitamente, pues estaban cubiertos por la voluntad de verdad de la metafísica, que indican que la tarea de sacar afuera la propia vida a partir del encanto en bruto y convertirla en su obra sui generis puede adoptar el carácter de una lucha de vida o muerte. Y lo anterior no lo podemos hacer si seguimos viviendo en el mundo metafísico. Se debe tomar distancia para poder comparar. A ver, hasta aquí el primer punto. ¿Es claro? Yo quiero decir algo. O sea, como que estoy entendiendo que el autoengaño sería como un mecanismo ante la amenaza de la vergüenza frente al otro, de mis verdaderas motivaciones que son malas,
¿no? Lo que quiero entender es, o sea, esa sensación que realmente es malo. Perdón, Andrea, esa sensación. Esa como sensación de que soy malo, viene, entiendo, como de juicios morales, ¿no? O sea, de constructos sociales. Es que es lo que es. A ver, déjenme pensar bien para no meter las patas. En opinión de él, lo propio de Andrea puede ponerse en riesgo cuando vamos al encuentro de los otros. Porque lo propio habla con su propia voz. Y hay veces que a los intereses de una comunidad eso no les gusta. Porque rompe el acuerdo de paz que hay entre todos. Porque lo que importa es la comunidad. Estoy hablando de Nietzsche, no estoy hablando de Gilberto. No estoy diciendo que la comunidad no importa. Nietzsche quiere rescatar ese lugar de propiedad, de subjetividad. El problema es que está encubierto por capas y capas y capas, como dices, Andrea, de moralidad, de un montón de cosas. Es un esfuerzo grande de velarse a uno mismo. Es un riesgo, porque sí, la comunidad puede terminar indicándolo como el malo, el mentiroso. Es disidente Nietzsche, sin duda. ¿Queda claro? Ahora, nada más para aclarar. El autoengaño, no lo complejicemos. Todos nos engañamos. Todos nos hacemos mensos. Todos mentimos. ¿Por qué para comprender lo que es importante para cada quien es de mayor utilidad la psicología que la metafísica? Vamos a empezar a profundizar. De nosotros, a diferencia de las plantas y los animales, sí podemos elaborar una perspectiva de lo que cada quien necesita y por qué necesita eso. A eso Nietzsche le llamó una perspectiva psicológica. Psicología entendida como una orientación a tratar los problemas fundamentales. ¿Qué es lo que necesita Andrea y por qué necesita eso? O Jocelyn, o Majo, o Andrea. Decir que Nietzsche promueve una preeminencia de la psicología es tener claro el privilegio que tiene, ojo, el apreciar, el valorar. Y la relación que tiene cómo valoramos la vida con promover una vida con ello. Si valoro el dinero, promuevo un tipo de vida. Si valoro lo sexual, promuevo un tipo de vida, etc. Cuando valoramos algo, nos comprometemos, decíamos más arriba, y hacemos promesas que no ocurren de la nada, sino relacionadas con aquella vida que está en curso. ¿Sí? El problema es que a veces no sabemos bien qué es lo que valoramos. Estamos muy mecanizados, estamos muy habituados a responder a referentes sociales, morales, religiosos, y menos a referentes propios, dirá Nietzsche. A ver, les pongo un ejemplo, un poquito extenso de mí. Aquí estoy entre ustedes. Reconozco como yo, Gil, valoro el conocimiento, como decía Rosy, estoy medio ratón de biblioteca, por sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, el éxito. Yo valoro más conocer que ser exitoso. Leo, reflexiono, me debato, releo, escribo, comparto con otros, etc. Aprecio el conocimiento porque lo procuro, lo disfruto y lo sufro. Porque no siempre es fácil acceder a él, implica saber leer,
Se nos está yendo Saber estar aquí. quieto. Sí, Aprecio el conocimiento, espérenme, para la vida, para mi vida, que me gusta leer. ¿Me escuchan? te detuviste hace un rato cuando empezabas a decir que aprecias el conocimiento por encima del éxito y en la parte en la que se cortó es cuando dijiste que a veces lo sufro porque, y ahí te dejamos de escuchar durante un momento. Porque no siempre, gracias Rosy, porque no siempre es fácil acceder al conocimiento. Implica saber leer, saber escribir, saber estar quieto. Pero lo aprecio más en la medida en que es para mi vida, que encuentro un provecho práctico de eso que conozco porque me gusta leer. ¿Ya se escucha bien? De tal manera que el conocimiento es para mí vida cuando ya yo apunto a la máxima órfica, conócete a ti mismo. Para mí, si algo que leo no me ayuda a conocerme a mí, entonces no me sirve me sirve de un carajo. Ahora, mediante el conocimiento, yo tengo la invitación de Rosy Gaby, hago una promesa de estar aquí hoy, promesa que me compromete a estar entre ustedes con claridad y buena disposición a compartir lo que medianamente sé. Y lo anterior apunta a una vida que yo he elegido en los últimos años, ser un psicoterapeuta independiente, es decir, formar mi propio estilo terapéutico mediante cualquier alimento que, según mis criterios y la efectiva permanencia de mis pacientes, abonen a mi conócete a ti mismo, como ya dije, y que eso me ayude a lograr una presencia auténtica ante el otro. Si yo logro lo anterior, si mis pacientes permanecen y su proceso en compañía mía les hace algún sentido, yo cierro mi círculo de sentido del conocimiento. Sirvió para algo leer o estudiar y es consistente con la vida que elijo. Si ustedes hoy se van y dicen, me quedé con este conocimiento, es mi mejor regreso. Se cierra el círculo de estar ahí leyendo a este güey. Porque si lo utilizo para, soy muy grosero, para mamonear, pues no sirve de nada. Porque el mamoneo es autoengaño, desde mi punto de vista. A ver, ¿va siendo claro? Lo que quise recalcar es, ojo, vamos a ir aclarando, valores, compromisos, vida a la que apunto con eso. ¿Sí? Muy importante. Ahora, ¿cómo damos cuenta? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo damos cuenta de eso que cada uno de nosotros valora en nuestras vidas y que nos hace tener compromisos que orientan una vida particular? ¿Cómo le hacemos? Abro el debate un ratito. ¿Cómo le hacemos para dar cuenta de nuestros valores? ¿Cómo puedo hacer para bajar la mano cuando quiero? Porque no me da la opción, creo que es el... Ahí dice raise hand y No, bajar manita, no ¿no? me aparece, debería aparecer, pero no me aparece la opción. Ahorita sí, está bien, pero hace rato quería bajarlo, no podía. Le vuelves a apretar al mismo botón de levantar la mano para que se quite. Ah, ok. ¿Cómo damos cuenta de lo que valoramos, Jocelyn? Y después Bárbara. Ah, ok. Yo soy muy nietzscheano, ¿eh? Yo creo que hace rato cuando comenté tal vez usé un lenguaje diferente, pero soy muy nietzscheano. Y en ese aspecto, creo que una vez Nietzsche dice que es importante enfermarse. Dice, yo les recomiendo enfermarse porque en la enfermedad uno aprende a valorar la vida. Entonces, esta enfermedad puede ser físico, pero también puede ser, no quiero decir mental porque luego suena feo, pero alguna crisis existencial, emocional. Entonces yo creo que todos, de manera a puerta abierta o en silencio, hemos pasado por esas cosas en la vida. Y yo creo que incluso entonces yo creo que para mí en lo personal son estos momentos que yo he vivido que me hace replantear mi vida, ¿no? Ok.
Dijiste ¿Por ya algo, qué, creo. eso, Ujú. por qué eso me lastima? ¿Por qué me siento fracasado? ¿Por qué me avergüenzo? Entonces, de ahí uno va, y por eso que yo pienso que también Nietzsche hace metafísica. Yo voy como a ver qué está detrás, Ok, que no, y ok, para replantearlo. ok. Bárbara, ¿querías decir algo? Yo, ante la pregunta que hacía, bueno, yo pensé cómo en mi vivir diario, en mis acciones para conmigo misma y para con los demás, en mi verme no nada más en situaciones de enfermedad, como decía, ahí se me olvidó su nombre, Jocelyn. pero Jocelyn, sino también en momentos de felicidad. O sea, también en esos momentos de alegría, de felicidad, de cómo es mi actuar, o sea, compartido o egoístamente, o sea, ¿qué hago cuando tengo un dinero, cuando no lo tengo? O sea, Los dos en, ya dijeron algo bien importante, pero no sé si se dieron cuenta. Gaby, perdón que los interrumpa. Gaby. yo me he ido dando cuenta, Gil, pero creo que es más bien a través de la terapia, cómo a veces llegué a lugares en los que yo juraba que o había sido una víctima o me había traicionado a mí misma, me había boicoteado, que es algo muy común, que te dicen, te boicoteaste. Y solo a través justo de este autoconocimiento que dices, luego descubro, no, soy responsable y llevé a cabo ciertas acciones para llegar hasta ese lugar y ahí me sorprende, me doy cuenta porque estaba valorando algo que en ese momento no me había aceptado a mí misma que estaba valorando. Entonces, en tu pregunta pienso que a veces yo descubro en realidad lo que valoro por verme el lugar en el que terminé. Gracias, Gaby. Sara. Bueno, un poquito lo que dice Gaby en terapia también y en actualizar lo que, preguntándome qué quiero hoy, quién soy hoy, esos valores que me funcionaron o que antes tuve a lo mejor o que eran valores de otros, porque eran valores a lo mejor de mi casa, de mis papás o Ajá, de ajá. la gente que me educó, que ahí yo creí que esos eran mis valores, que eso me pasó a mí. Llegó cierta edad o cierta crisis existencial en donde fui diciendo, descartando y decantando, y diciendo estos ya no son mis valores, hoy son otros y siguen cambiando, y creo que eso es una chamba, es un trabajo que dura toda la vida, ¿no? Entonces, sí me cacho que hoy son otros y eso también me hace ruido. Ok, ok. Sí, los valores lo vamos a ver más al ritos. Responden a épocas, ¿no? Sí, Rosy, gracias, Sara. Me encanta la frase que usa Sara de rescatar y de cantar. Ajá. Me vino, además me vino esta imagen del vino cuando entra en contacto con el aire y mejora su sabor. Entonces me sirve para pensar cuál es el aire, ¿no? Con el cual nos decantamos. Y pienso que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Me hace sentido pensar que, que puedo darme cuenta de cuáles son los valores que estaba poniendo cuando me doy cuenta de dónde llegué, lo que dice Gaby. También me hace totalmente sentido pensar que en las crisis, en lo oscuro, en el tiempo oscuro, ahí valoré, Ok. ¿no? Pero creo fundamentalmente que es necesario que haya un otro. Estoy súper influida porque estoy leyendo a Freire y habla del hábitat, de cuando perdemos el hábitat en donde podemos, y entiende el hábitat como este espacio en el que podemos tener a un otro que nos escucha, con el que entramos en un diálogo donde no hay oposición, sino hay diálogo, ¿no? Hay un intercambio, hay una escucha, hay un respeto por el otro sin pretender ponerme en una posición de poder. En ese hábitat nos construimos y nuestro problema es cuando perdemos el hábitat, ¿no? Cuando no tenemos esos espacios. Entonces, yo creo que ni la enfermedad por sí sola,
ni al haber llegado a un mal lugar por sí solo, a mí me hace darme cuenta de cómo transmuté mis valores, sino es Ok. cuando eso me sucedió con la posibilidad en el lugar en el lugar óptimo, con alguien con quien puedo confrontarlo amorosamente, y si no, con alguien con quien me confronta desde emociones no tan lindas, ¿no? Desde la vida más fuerte. Ok. Pero tiene que haber como un espejeo para decir, ay, mira cómo me estoy poniendo ahí. Ok. Todos dijeron algo que responde a algo que vamos a detallar más adelante. Lo anterior, colegas, amigos, ¿cómo damos cuenta de eso que cada uno de nosotros valora? Contiene lo que Nietzsche entiende como el problema, Gaby, del autoconocimiento. ¿Sí? Y la relación que este guarda con cómo uno da cuenta de por qué uno hace lo que hace. Bárbara, Jose, hablaron de eso. ¿Qué es lo que uno realmente hace y qué es lo que uno realmente valora? Ojo que ya les estoy dando pistas. Valorar para Nietzsche tiene que ver con el hacer. Y si podríamos cada uno de nosotros conocer qué clase de vida verdaderamente afirmamos, y si es así, ¿cómo le hacemos? Lo anterior apunta a Robert Pippin. A ver, quiero que sepan, para darle la validez, que este es un desarrollo que hace este filósofo. Yo lo que estoy haciendo es traduciéndolo a lo psicológico, porque él se queda en la filosofía. Pero él dice, lo anterior no es para Nietzsche algo que pueda ser hallado, ojo, mediante la introspección. A ver, Gil, déjame introspecto para saber lo que valoro. Ni madres, no. Es decir, uno no se conoce a sí mismo y al otro, Rosy, mediante la autoobservación. Pues es para el filósofo una empresa de lo más complicada. Todos sabemos que cuando entramos en los andamios de la razón, bueno, surgen cosas extrañas, cuando solamente nos quedamos ahí. ¿Por qué esto? Pues no es algo que se obtiene por la experiencia ni mediante un conocimiento anticipado o anterior, el autoconocimiento, al objeto de estudio, sino que se trata siempre de una expresión de algún autoengaño que debe superarse. Y esta es la clave. Autoconocimiento es darse cuenta, ser consciente, advertir una expresión de un autoengaño. ¿Cómo podemos dar cuenta de nuestros propios autoengaños? Otra vez les pregunto, sean más breves. Así con una palabra, ¿cómo me puedo dar cuenta de mi autoengaño? La realidad nos desmiente a veces. Ok, Majo, así que traes cara así de... Cuando alguien me dice, eso que has dicho todo este tiempo es mentira, ni siquiera lo haces. Ok, No lo dices, pero es que no se acerca a lo que estás haciendo. dice Yajaira, cuando no me es cómodo o me es incómodo. Ajá. ¿Y quién es cómodo o incómodo? Sí, Sí, Andrea. iba a decir que cuando me genera un conflicto, cuando me genera conflicto. Eso, ajá. Bien. Bryant. Puede ser cuando intelectualmente quiero una cosa y mis sentimientos anhelan otra cosa. Puede ser. Sí, hay una, como dice Andrea, una discordancia, ¿no? La razón Sí. me jala para acá y el corazón para acá. Sí. Sí. Vamos a hablar de eso. A Nietzsche le interesa conocer, a ver, un desarrollo para decirles cómo podemos dar cuenta de nuestros autoengaños. Ya se los dije, pero lo voy a repetir. A Nietzsche le interesa conocer la psique. ¿Y qué es lo que qué es eso? ¿Qué es lo que de ella necesitamos decir para entender la relación que existe entre psique y actuar? ¿Por qué interesa esta relación? Sabemos que lo psíquico
es lo subjetivo, lo íntimo, lo no aparente, o sea, en definitiva, lo no manifestado. Lo psíquico, de alguna manera, está aquí. Lo latente, lo que no se puede observar. Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de la psique si no la podemos ver? ¿Qué fenómenos sí nos es posible observar? La expresión, el actuar. A ver, y aquí tal vez alguien dice, ay, no manches, pero ¿y el actuar qué? ¿Qué es el actuar? Es más importante lo que pensamos o sentimos. Déjenme ver si vale la pena que les proyecte. A ver, les proyecto la presentación. A ver, voy a leer un poco más rápido. La expresión, nos dice la RAE, es la acción de expresar. Ojo con esto. Expresar es manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender. Gesticular, por ejemplo, es una forma de expresión que implica los movimientos del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo, con que se pone de manifiesto afectos o se transmiten mensajes. De tal manera que, importante, toda expresión es un acto que implica un significado o una intencionalidad. Es decir, abriendo la última frase, expresión es una acción concreta en el mundo que se puede verificar porque es llevada a efecto y no solo pensada, y que tiene por resultado un hacer que lleva en sí una decisión en orden a un fin. ¿Sí? Un gesto, apagar la cámara del Zoom, pararme de la silla e ir al baño y dejarlos aquí sin haberles dicho nada, son gestos, son expresiones. Expresión, ampliando su significado, es la traducción a movimientos somáticos de algo psíquico que no aparece ni se muestra a la vista. Así podemos decir que lo único aparente, objetivo, observable en la mujer y en el hombre es la expresión. Sin embargo, dice Eduardo Nicol, en Psicología de las Situaciones Vitales, lo anterior ha sido evidente para todo el mundo, pero no todo el mundo ha entendido lo mismo por expresión. Entonces, queremos establecer relaciones causa-efecto, ¿no? Te estás negando a recibir de mí lo que te estoy diciendo. Cuando cruzar los brazos puede ser que te está doliendo el hombro, o puede ser que estás aburrido, o lo que sea. ¿Qué alcanzamos a ver en la expresión intuitivamente y no lógicamente? Intuitivamente. Cuando alguien enfrente de nosotros hace algo, o incluso nosotros, cuando caemos en cuenta de lo que acabamos de hacer, ¿qué alcanzamos a ver intuitivamente? Lo que a esta mujer u hombre le pasa. Cuando algo nos pasa, atendemos cómo es estar durante un tiempo determinado en una situación. La expresión es también movimiento, y todo movimiento en el hombre y en la mujer es expresivo. Es expresivo también porque tiene un sentido, ojo. Y el sentido no es reducible a medida. Perseguir la medida del sentido es descualificarlo. Es una psicología sin psique, sin la experiencia íntima que supera cualquier interpretación. Así, podemos afirmar que indagar en el movimiento expresivo por su sentido es estar sensible a la dirección hacia donde dirigimos nuestra vida con esa pequeña acción particular, pues con esta se busca ir hacia algún lugar viniendo de otro, y no desde y hacia la nada. Es también por el significado que tiene esa acción dentro del contexto particular y la condición anímica del sujeto que tiene un acto. De aquí que podemos decir que la psicología que nos está proponiendo Nietzsche
según Robert Pippin, es una de tipo expresivista. Termino con esto, Gaby, te doy la palabra. Ojo que a ratos tal vez alguno de ustedes dice, ay, esto suena a fenomenología. Sí, pero esto es 50 años antes, ojo. Expresivista cuando considera la agencia, es decir, cuando pone atención al sujeto como el que obra o tiene la capacidad de actuar. Expresivista cuando sabe que éste interpreta un mundo, lo habita y deja que su ser sea en ese mundo. Y que considera que todo actuar es una afirmación de valor, otra vez los valores, o la expresión de nuestros compromisos con ciertos valores. Ahorita les voy a dar ejemplos, pero esta es la parte teórica. Sí, Gaby. Lo que aquí me queda duda es que habla de que cuando yo veo el acto de una mujer, entonces puedo saber qué es lo que está expresando, pero entonces pienso qué onda con la interpretación, porque yo veo el acto de Andrea y yo puedo interpretar que fue por X razón, Rosy puede interpretar que fue por Y la misma Andrea puede decirnos que fue por N. Entonces, ¿cómo vería Nietzsche esto? ¿Cómo la expresión realmente nos está diciendo? Sí, a ver, déjame hablar primero de poner atención en la expresión de uno. ¿Somos conscientes de nuestros haceres? ¿Le damos importancia? Me aventuro a decir que no lo suficiente. Le damos mucha importancia, Brian, a esto. O cómo nos embarga el sentimiento. Pero pocas veces ponemos atención a lo que hace el cuerpo. Ponemos atención a cómo se siente el cuerpo y de ahí me siento de esta manera. Pero no a lo que hace el cuerpo. Y mucho menos nos detenemos a ver qué intención tiene eso que hice. ¿Qué valores están implicados en eso que estoy haciendo? ¿Qué compromisos? Es un lugar bien pequeñito, Bárbara. Bien, bien pequeñito y para muchos de muy poca importancia. Ahora, Gaby, hacia el otro. Lo vamos a ver más adelante. Atender a la expresión del otro nos ayuda a aclarar la expresión propia. La invitación es como la fenomenología. Sí, no te quedas en el supuesto. Pregúntale a Andrea qué es eso. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene lo que hace? Pero vamos a ir escarbando un poquito más. De manera que, y esto es muy importante, para decepción de algunas psicologías, Rosy, no disponemos, dice Eduardo Nicol, de método alguno para observar lo que por definición se presenta como subjetivo, individual, único, es a saber, las vivencias, dice Nicol. Y sí, nosotros cercanos a la psicoterapia existencial fenomenológica, coincidimos con esto, creo. Podemos asumir, tener nuestros juicios, etc., etc. Pero son solo eso, son referencias, ¿no? Pero no hay método. Nietzsche niega cualquier método. Incluso, Jocelyn, decir no somos nietzscheanos, Nietzsche nos patearía el trasero. No, hasta un lado. Yo no quiero adeptos, cabrón. Encuentra tus maneras. Sí, Jocelyn. No, de hecho es justamente lo que iba a comentar con respecto a la pregunta de Gaby, ¿no? Yo creo que la pregunta, o sea, así la respuesta que usted dio, pues me parece perfecto, pero querer encontrar una respuesta de Nietzsche directamente, yo creo que es muy difícil, porque realmente Nietzsche, a mí lo que me parece es como una persona que estaba haciendo un camino y está compartiendo sus descubrimientos, su progreso, pero no estaba tanto en entender, interpretar al otro. ¿Sí me explico? Esto es muy difícil encontrar una respuesta directa en Sí, este aspecto de Nietzsche. totalmente de acuerdo. De hecho, él en sus escritos
pone trampas cazabobos, le llama, ¿no? En el momento en que tú trates de hacer una metodología con el pensamiento de Nietzsche, se te va a revertir. Vas a quedar como un bobo. Lo anterior se alinea con el rechazo nietzscheano de un método para entendernos y entender al otro, es lo que acabas de decir a Jocelyn. No hay método para entendernos. Nietzsche niega cualquier actitud filosófica que busque universalizar un conocimiento mediante reglas de vida para todos. Así que, amigos, temo decepcionarlos, pero no hay un método nietzscheano y esa es precisamente una de sus complejidades. Y que, además, quien intente hacerlo caerá en esta trampa cazabobos que les decía, ¿no? Pero bueno. Así podemos decir a modo de resumen hasta el momento que atendemos la expresión como psicoterapeutas cuando, pero ojo, siempre tratemos de ponerlo primero en práctica en nosotros mismos o en paralelo. Y déjenles, ahí está. Voy a leer. Ojo, estos son, pues sí, tal vez es un metodito o algunas guías, ¿no? Somos expresivistas cuando ponemos nuestra atención en el sujeto y consideramos su agencia, es decir, como el que hace, como el que obra o tiene capacidad de obrar. Eso creo que lo entendemos. Es también explicar las acciones de nuestros pacientes, Gaby. Oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo pensaste? Y entonces, ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó cuando te respondió así? ¿Y qué hiciste? Y la gente respondemos así. No, pues le dije que, sí, pero ¿qué hiciste? Y muchas veces no nos dicen que de repente cuando la mamá le estaba diciendo eso, se paró y se fue al baño. O agarró un chocolate y se lo puso a comer enfrente de ella. O empezó a ver el celular. O empezó a bostezar. El problema es que no somos conscientes de ello, pero preguntar por ello puede iniciar la conciencia de poner atención. Poner atención en nuestro hacer nos va a ir afinando cómo hacer esas preguntas también. Es detenernos en nuestros movimientos corporales y en los del otro con la intención de dos cosas. Entenderlos en su significado psicológico y no dejarlos solo como movimientos aleatorios, o correspondiendo a lo que veías en Andrea, bajo el supuesto de que nada tienen que ver con el sujeto. Es adoptar la sensibilidad de que todo acto es expresión de una fuerza, movimientos motivados por una energía que quiere expresarse, movimientos corporales que pueden ser motivados de formas diversas y por lo tanto constituyen distintas acciones, es decir, distintos resultados de nuestro hacer, distintos sentidos, aunque parezcan los mismos movimientos. Ningún movimiento es igual a otro. Ser expresivistas es poner atención a la expresión, nos descubre el sentido que para su vida tiene es su experiencia en aquel momento. Ahorita les voy a poner ejemplos, uno mío y uno visual. Pues toda expresión es única, porque todo hombre es único también. Si alguien se para, si alguien apaga su cámara de Zoom, si alguien comienza a llorar, es distinto para Juan, para María que para José. Y porque son únicas en su vida todas las situaciones en que se encuentra y las experiencias que hace. No es lo mismo el llanto de ayer o el pararme enojado y azotar la puerta de ayer que el de hoy o el de mañana. Por último, poner atención a nosotros y a los otros, pues gran parte de las veces, Gaby, nosotros mismos no somos conscientes del resultado expresivo de nuestros movimientos. Es gracias a que podemos poner atención a la expresión del otro que podemos ilustrarnos sobre la nuestra propia. Dudas antes de que veamos los ejemplos. O si va siendo claro esto. Hubo alguna expresión que hice y no me di cuenta. Solo fue un ejemplo random.
Fuiste ejemplo, ejemplo random. por ejemplo, Andrea, déjame. Yo noté tu rostro cuando estabas hablando hace un rato y empezaban a ladrar tus perros. ¿Sí? Eso sería un lugar pequeñito para explorar. El gesto es expresivo. Toda tú estás en ese gesto. En un momento converges toda tú y de ahí se deriva un Andrea hacia adelante. En un gesto, sí, en un gesto. Pero también yo creo que hay una condición muy, muy importante, casi como una condición necesaria, es liberarse de la mirada del otro, de la culpabilidad, de hecho, Nietzsche habla de eso, de como los valores cristianos que como enferman al sujeto. O sea, realmente lo vas a hacer no es porque los demás te van a juzgar, pero porque realmente quieres saber. Creo que él habla de como el amar a la realidad, aceptarlo. Hoy en día hablan más como de aceptar la realidad, pero él habla de amar la realidad. O sea, no te dejas que los demás, o sea, no interiorizan si usamos una palabra psicológica, no interiorizan los juicios de los demás, porque eso te enferma y te dobla. Y creo que ahí es toda la problemática de Nietzsche. Como... Sí, ya lo decía Sara hace rato, pues ahí venimos cargando con nuestras culpas morales, ¿no? Por aquello que nos enseñaron y nos dijeron que era lo bueno y lo malo. Yo te diría, Jocelyn, sí, tienes razón, pero no nos vamos a liberar para Nietzsche desde acá, porque lo piense mucho, ay, me quiero liberar y muy voluntariosamente. Es mediante poner atención en las expresiones, en el También me cuerpo. habla de los instintos también, el cuerpo, el instinto, el deseo, como usted comentó hace rato en la presentación. Ustedes dijeron hace rato, ¿cómo damos cuenta de lo que valoramos? Varios hablaron de la enfermedad, y la enfermedad es cuerpo, es el cuerpo. Brian dijo, si mal no recuerdo, la incomodidad, claro, la incomodidad primaria es el cuerpo, antes de acá. Ya lo vamos a ver al rato. Bueno. Gil, hay una pregunta en el chat. ¿Te la leo? Gracias, Rosy. Sí, por Dice favor. Rocío, desde esta lógica, cuando hay incongruencia entre lo que dice y lo que expresa corporalmente, ¿debemos dar mayor atención o credibilidad a lo que hace? Sí. Para Nietzsche sí. Y ahorita lo van a ver en el ejemplo de la película. A ver, les voy a compartir algo muy personal. De aquí se derivó todo este trabajo hace 4 años, de que caí en cuenta en esto. Es un párrafo pequeñito. Traten de tener presente lo que hemos visto hasta el momento. Déjenme tomar agüita. Era de mañana, cualquier día de la semana. Me encontraba parado justo en medio de mi suegra y la carriola en la que se encontraba recostada mi hija. Al fondo estaba la mesa del comedor, con sus sillas dispuestas en círculo. En una de las sillas, mi suéter tendido en el respaldo. Mi suegra sugirió que tapara a mi hija y, al mismo tiempo que acababa su frase, pude ver cómo mi prenda, ese suéter que estaba en el asiento de la silla, se deslizaba del respaldo y caía al suelo. ¿Es clara la situación? Sin previo aviso, estaba situado en medio de la sugerencia de ver por mi hija o cuidar mi ropa. Entre el temor del posible juicio de mi suegra, Jocelyn, si no seguía su recomendación, y mi deseo de tener las cosas en su lugar según mi necesidad neurótica. Estaba entre el interés del otro y el mío. Me sentí partido por la mitad. No pasó mucho tiempo para que mi moral apareciera, Sara. ¿Qué debía de hacer? ¿Tapar a mi hija o recoger mi suéter? Brotó entonces una pregunta aún más inquietante.
¿Por qué recoger mi suéter era una posibilidad que me hacía dudar si se supone que eso no es importante? Que es obvio que cuidar a mi hija es lo que debo elegir. Y sin embargo me partió microsegundos, ¿eh? Sin repararlo mucho, me agaché a recoger mi suéter y después tapé a mi hija. Y caí en cuenta. Es pura conciencia. Conciencia para decir, ay, güey, algo está pasando. Todo lo que les describí. Ay, güey, me siento partido. El cuerpo. ¿Hago esto o esto? En medio del dilema moral. Y entonces me di cuenta que el hacer importaba. Y a partir de ese día, empecé a poner atención en en un montón de lugares pequeñitos donde el cuerpo se me adelantaba. Y que después yo decía, ay, güey, ¿por qué me causa esto un dilema? Y todo lo anteriormente dicho es para argumentar lo siguiente. La relación, a ver, bueno, se los leo así. La relación entre el autor de la acción, Gil, y el obrar, recogió su suéter, es alguna forma de identidad. ¿Sí? Eso dice algo de mí, sin duda. Entonces sí, quien preguntó por chat, no, yo soy muy buen papá, siempre veo por mi hija, y me he tomado 1000 cursos, la madre, y recojo el suéter. Entonces es así como, a ver qué pasó ahí, ¿no? Pero no es una aproximación juiciosa, sino eso dice algo de tus valores y compromisos, Gil, y de la vida a la que estás apuntando. Mi hija tenía 1 año y a mí todavía no me caía el cuento de que yo ya no habitaba la vida que había habitado hasta antes de que ella naciera. Parecía que quería seguir con la vida que tenía antes. Yo significo así ese acto. Vamos a ver la escena de una película que se llama Fuerza Mayor. La pueden comprar por 70 pesitos en YouTube. Es un peliculón. No les voy a spoilerear porque son los primeros minutos de la película. A ver qué les parece. Share sound, optimize Recuerda video. marcar la casilla que dice compartir con sonido. Share sound, ok. Listo. Ahí la ven. A ver si lo pongo. ¿Así se ve? Sí, bueno. Ok, Jocelyn sí lo ve. Ok, ahí va. ¿Se ve? ¿Están durmiendo? ¿Se ve que están durmiendo? Sí. Ok, ahí está. A ver, perdón. ¿Se ve los diálogos? ¿Sí se alcanzan a Sí. ver abajo? Ok. Sí. A ver, acaba de pasar algo importante. Se escucha el vibrador del teléfono y él dice, no contestaré. El diálogo no lo veo, no sé si es mi aparato o es... No, es que no están hablando. Espera. Yo tampoco veo diálogos. No están hablando. Esperen tantito. Ay, canijo. ¿Y ahora? Espérenme porque me botó el video. Ahí está. Nej, jag får inte.
Allez, dime téléphone. Merci beaucoup. Ser jättebra ut. Det ser väldigt bra ut. Men, Ja, men appétit. Det var jättegott. ja? Smaka. Jättegott. Finns det ingen parmesanost? Vad var det? Oj, kolla här. Kolla här. Då var det där en lavin eller? Ja, den är kontrollerad. Alltså, det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja. De vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Just den där är kontrollerad. Harry, det är lugnt. Harry! Ça va? Tout va bien? Are you okay? Is it safe? Safe to come up now. Ça va? Tout va bien? Är de där? Är det bra? Är du okej? Ja, det är bra. Det är bra. Var är pappa? Är det bara konstigt där? J'ai encore la cigale. Complètement fou, mon gars. Oh, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti tout de suite. Attends, mais c'est pas pris. Det där var... Jäklar. Ser bra? Alltså, då vet jag vad de gör. Vad fan, det där var... Där kommer solen. Wow. Yo lo mato. ¿Creen que dice algo de este hombre el par de escenas que acabamos de ver? Sí, yo sí, sin duda, ¿no? Digo, sí, sin duda, para mí en este momento, digo, no sé qué me vas a decir, Gil. Perdón que no levanté la mano, no vi si alguien la había levantado. Adelante. Pero, como dice Gaby, lo primero es, me dice de su intención, me dice de lo que es importante para él, me dice del lugar de su familia, ¿no? El niño le grita y él desestima, ¿no? Desestima, todo está bien, hasta que tiene que salir corriendo. Y claro, estoy hablando y estoy acá, en mi hombro están tus juicios, Rosa Isabel, ¿no? Están juicios, pero sí me dice cosas a mí, me dice cosas que me generan juicios.
Sí, Rosana. Ahorita estaba pensando como en lo que decías al principio de esta charla, ¿no? De la parte que es como la abstracta o lo que a veces es como el sinsentido, porque, ajá, o sea, creo que ahorita sentí empatía, pero igual porque he estado en una situación parecida. Cuando nos hiciste escribir qué es lo importante, lo primero que escribí fue mi familia, pero una de estas como cuestiones que me hizo así como parar mi vida y cuestionarme a mí, fue una vez que me fui de viaje y a mí me chocan las cosas de terror, pero mis hermanas aman esas cosas y fuimos como, era Halloween, y fuimos como unas como casas de miedo, o sea, donde te asustan. Yo estaba así horrorizada, pero bueno, el caso es que estábamos en el parque y aparecían personas con una sierra y como que te atacaban. Obviamente todo era ficticio, pero en una de esas, como que una persona se acercó para asustarnos y lo que yo hice fue agarrar a mi hermana y la tiré para adelante. Y eso como que al final me quedé yo en shock, mi hermana así de que, güey, qué pedo, me tiraste, o sea, y luego eso te lleva a pensar de que, y si esto hubiera sido algo como que de verdad, o sea, que si hubiera alguien atacándonos, yo lo hubiera lanzado. Bueno, yo ese día así entré como en una dilema existencial de, ¿cómo? O sea, ¿por qué si para mí mis hermanas son todo? En ese momento agarré y la lancé. Y digo, yo quiero pensar que hubiera lanzado a cualquier persona que hubiera estado al lado de mí, pero pues en ese caso fue ella, ¿no? Todavía, digo, sí ahorita pues ya como que considero que también entre las cosas quizás importantes está mi seguridad o yo, no sé, pero creo que sí hay como que esos momentos donde de repente entra el sinsentido y pues pasan estas cosas. ¿O el riesgo de morir? O el riesgo de morir, exacto, sí, que en ese momento yo así me sentía, ¿no? Porque... Y probablemente este hombre también. Sí. Eres la segunda persona que escucho que narra ese mismo ejemplo, ¿eh? Casa de terror, aventé a mi hermana, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones que podemos ver? Sí, Jocelyn. No sé si usted va a hablar de esto, pero también yo podría hacer siento que me nace una interpretación simbólica. Es que Nietzsche, cuando habla del deseo del cuerpo, o sea, el niño en nosotros, o sea, como el niño en el sentido del el que no toma cuenta de los juicios, de todo el peso del ambiente. Creo que a veces es importante escuchar esta parte de nosotros, que el papá no escuchó. A veces la verdad, no sé si dicen eso en español, pero en algunos idiomas dicen que, así, ¿no? Creo, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo creo que si Nietzsche tendría que hablar de Dios, él diría que a veces la voz del niño es la voz de Dios. Bueno, en un sentido metafórico, es decir, la parte de nosotros que no está, pues, corrupta, por decir. Y de hecho, cuando él habla de las 3 partes de la transformación, también habla del niño. A mí me llama mucho la atención esto. Sí, el niño es la moral, ¿no? El niño pequeño, ¿no? Porque el niño que va creciendo ya... A ver, aprovecho lo que comentas, José, Es que Bárbara dice, fíjate, es muy claro los valores de él y su manera de vivirse. ¿Es muy claro, Bárbara? ¿Qué es lo más claro? ¿Qué es lo más claro y evidente? De que está su instinto de vida primero. Primero me salvo yo y luego voy a salvar a los demás, pues si no me salvo yo, o sea, está bien, actúa bien instintivamente. Desde su instinto como la compañera acaba de hablar, o sea, salvarse primero y pero ya después sí reacciona, bueno, según yo reacciona y ya agarra a sus niños, ¿no? Pero entonces el instinto maternal es siempre cuidar y sacrificarse.
Si afirmamos eso, ¡ay! Nos Ay. metemos en un problemón. No, es Lorena, no. primero tiene que salvarse él y luego salvar a los demás. Nada más, pues él estaba disfrutando. Pero te pregunto, Bárbara, a ti, ¿qué es lo evidente? ¿Cuál Lo es la evidente. expresión de este hombre? Que estaba divertido. No, ¿cuál es la expresión? Con lo que hemos visto, hay varias expresiones, hay dos muy evidentes. Hay algo que vi, Sí, Sara. que es él dijo, no voy a contestar, fue lo primero que dijo. Yo aquí me Exacto. quedo acostado en la cama. A comodidad, le vi comodidad, así como, eso fue lo que vi. Esa es interpretación. Esa es interpretación tuya. No voy a contestar. Pero además acostado y toma el teléfono luego. Esa es la expresión. Lo hizo porque esas ya son interpretaciones nuestras. Pero esto es expresión. ¿Qué otra cosa es expresión? La más evidente. Cuando se levanta para correr. Sí. Ojalá este hombre en consulta tenga la conciencia de lo que hizo. Y no nos diga, puta, no sé qué pasó. Vi una bruma blanca y de repente ya estaba y de repente estaba en el baño. Y no sé qué pasó. No sé qué hice. Puede pasar. Es muy evidente el hacer. Esa es la expresión. Es un mal padre, maldito, desgraciado, no cuida. Esas son interpretaciones nuestras. Ya la película se va a encargar de develarnos sus motivaciones y sus autoengaños. Sí. Déjenme leer algo. Sí, Andrea. No, solo pensé que también como que en la película hacen un contraste, ¿no? Porque en la escena de que todos están acostados, pude ver como que todos con la misma pijama, ¿no? Como pareciera que todo muy unido, y luego todos comiendo en el restaurante este, ¿no? Como gestos de ella también como amorosos. O sea, como que juegan también con ese contraste de lo ambiental y las Sí. acciones reales de él, ¿no? Yo no estoy como ahí, ¿no? No estoy priorizando tanto. ¿Y qué es lo que hace cuando regresa Andrea? Y todos. Cuando regresa a la mesa, ¿qué hace? Ahí también hay expresiones, Rosy. Claro, claro. No. Adelante, Andrea, y después Rosy. Iba a decir, no, pues no hace nada. O sea, como... Sí, sí hace. No, sí hace. No vi. Rosy. Hace como si nada. Hace como si nada. Hace como si nada. Ahí está el autoengaño, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Ay, miren el sol, qué fuerte está. Ay, qué rica está la comida. Oh, estuvo fuerte, ¿eh? Muy sutil. Y de aquí se desencadena el drama de esta familia y la transformación. Pero porque alguien, Gaby, la esposa, dice, ¿por qué es tan evidente que dice, mi madre es cabrón, te voy a agarrar de aquí? de la expresión, porque de esa no la podemos negar, porque todos fuimos testigos. ¿Qué fuerza puede tener esto? Sí, Rosy. Perdón si me salgo un poco, Gil, pero es que ahorita me quedé pensando que yo se le decía al principio que no podemos hablar de una psicología, sino de las psicologías, ¿no? Y pensando en la diferencia entre la expresión y la interpretación, pensaría en estos discursos que desde algunos espacios se pueden dar de como, a ver, esto es lo que yo hice yo, es lo que hice yo, pero tú no puedes asumir mi intención, no me puedes interpretar, ¿no? Porque solo, o sea, de mi expresión me hago responsable, pero tú no me puedes dar un sentido. Y creo que ese tipo de discursos, que lo pienso en la Gestalt, ¿no? Como este asunto de tú eres tú, yo soy yo, bla, 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 bla.
que la verdad es que no me gusta nada. Creo que lo que hace es desresponsabilizarnos, porque tú vinculabas hace un rato con el tema de las acciones, los valores que están detrás de mis acciones y el compromiso también con mis acciones. ¿Y la entonces, vida qué? Exacto, y la vida que proyecta. Y Ajá. entonces, cuando yo digo, a ver, esto es lo que estoy haciendo, pero no significa algo, no tiene que significar algo. No me acuerdo de eso, Jocelyn. Jocelyn fue hace muchos años mi alumno y fue mi maestro en el aula. Recuerda que algo así, perdón, dijiste que si tenemos que decir algo, es mejor decir, me parece que tal cosa, pero no afirmar para la persona. Gracias, Jocelyn, por ser memoria mía. Pero lo que pienso es este tema puede ser una fuga, en buscar enajenarme de mi compromiso y mi responsabilidad cuando no asumo que mi expresión dice cosas y que provoca cosas, ¿no? Sí. Porque lo otro sería muy fácil, ¿no, Gil? Es que el cuerpo manda para Nietzsche. El cuerpo va adelante 2 kilómetros antes de que nos demos una idea de lo que está sucediendo. Pero no le damos importancia a eso que hacemos. Con una posibilidad Te cortaste ahorita, Gil. De aclarar qué hace que no que responsable. Lo dije hace rato como. No, ¿aquí se escucha? ¿Me escuchó? Sí. Aquí estoy. Ahora sí, tu micro está cerrado. Mi red. Tu micro está. Te cortaste, Gil. No se entendió esto último. Yo aquí estoy. Decía que aquí en Ross es al cuerpo. Te volviste a ir, Gil. Cuerpo y a la tierra. Déjenme abrir la puerta. Espérenme un tantito. ¿Me escuchan? Se está cortando. ¿Se escucha? Está cortando. Uh-huh. A ver, tal vez salgo y vuelvo a entrar. Para todos nos explicaba entrando Gil que además estaba por llover en Ciudad de México, entonces temía por la señal. Está lloviendo, sí. ¿Sí? Un gusto volverte a verlo, sí. Ay, Jocelyn, igual. Sí. Ustedes no saben cómo disfrutaba los diálogos. Disfrutábamos, ¿verdad, Jocelyn? Creo que el resto del grupo no tanto, pero nosotros sí. Sí. No, de hecho, Rosy, me hiciste un gran regalo de la vida. Me dejaste a Fromm. Eso es como mi filósofo y mi psicólogo de toda la vida. La verdad. Me diste un libro, no sé si te acuerdas, me dice, no, este libro lo tienes que leer porque te va a gustar. Desde ahí me casé. Me casé con Fromm. Gracias. A ti, Jocelyn, de verdad que disfrutaba mucho. Déjenme ver si ya entró otra vez. Ya está Gil acá. Ok. ¿Me escucho? Sí. Ok. A ver, déjame recordar lo que decía Rosy. Dios, tierra. O sea, sí, siempre está la posibilidad de desresponsabilizarnos, ¿no? Siempre está la posibilidad de hacernos tontos, de hacer como si no. No. De hecho, yo creo que estabas diciendo que
que el cuerpo nos dice algo. Tal vez la invitación de Nietzsche es compromiso, ¿no? Sí. Sí, iba para allá, pero ¿sí me escuchan bien? Creo que se Ahorita está sí, cortando, ¿verdad? Ahorita sí. Ahora sí, Gil, y ahora no. Ya no. Quizá, Gil, si quitas tu cámara, te podemos escuchar bien. Mejor. Tantito. Déjenme, otro recurso que tengo que... ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Te perdimos, Gil. Tu señal dice que está muy baja, estás en rojo. Había dicho Gil que si le pasaba esto, se iba a desconectar y se conectaba con su celular. Tal vez está intentando hacer eso. Ojalá. Uy, estoy viendo que allá. Gracias. Gracias a ti, Bárbara. Gracias. Aquí ando, ya me conecté en mi telefonito. Excelente. Muy bien. A ver, lo que trataba de decir es, la posibilidad del autoengaño siempre está ahí. Si pretendemos salir de ahí, o más bien, antes de salir, aclarar qué hace que nos autoengañemos, la apuesta o la invitación de Nietzsche es: pon atención a tu cuerpo, pon atención a la expresión. Porque eso dice más que lo que te puedes decir de por qué haces las cosas. Decía que para Nietzsche el cuerpo y la tierra son los que restituyen el lugar que la razón, más bien, el lugar que ha dejado la muerte de Dios, la carencia de valores trascendentales. Y además hay un lugar aquí, si se autoengaña uno o no, solamente uno lo sabe. A veces es muy evidente a los otros que el otro nos miente o que le estamos mintiendo, ¿no? Y tal vez en esa medida creamos una fama de mentirosos. Y también lo indica Nietzsche. El otro ve nuestra fama, algo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Porque con el otro nos vamos expresando, ¿no? En el sentido que lo hemos visto hoy. Sí, decimos lo que pensamos, sí, a veces lo que sentimos, pero hay mucha expresión, ¿no? Sí, cuando el otro nos habla, nos ponemos a ver el celular, sí, cuando nos dan la palabra, nos agarramos de ahí y nos agarramos una hora a platicar, vamos creando fama. Son formas expresivas esas.
tenemos poco tiempo, quisiera leerles más, un poquito más, más bien un párrafo más y hacerles una propuesta. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, claro. Ok. A ver, como para cerrar esto. Yo, muy posiblemente desde tu engaño, tenga toda la que pasa, Rosana. Sin embargo, termino obrando de otra manera, salgo corriendo. El obrar puede ser mío incluso si mucho permanece indeterminado para mí y para otros sobre lo que de hecho pretendía al estarlo haciendo. Veremos a lo largo de la película que este hombre buscará a toda costa negar lo que él hizo. ¿Cómo? Mintiendo, haciéndose del menso, echándole la culpa a otros. Es decir, obro algo según yo con una intención X, pero termino haciendo algo distinto a lo que tanto he pensado y me he propuesto y que no tengo tan clara la intención. Entre el obrar posible y el obrar de facto, ay sí, voy a hacer esto, voy a quedarme y voy a poner atención y agarro mi teléfono y me pongo a ver el Facebook. ¿Sí? Se mantiene un estado psicológico de tensión, de autorrelación, lugar donde se da el verdadero logro de una libertad. Se requiere una tensión, se requiere compararse uno, darse cuenta de lo que uno está haciendo, por lo menos, ¿no? Ya la intención que tiene ese acto, todo eso ya viene después. Por lo menos date cuenta de lo que haces. Para Robert Pippin, una apreciación psicológica de la vida es en la que se nota una inconsistencia. Alguien hablaba hace rato, creo que era Brian, algo no me checa, hay incomodidad. Sí, eso es, qué bueno que está esa inconsistencia. ¿Entre qué? Entre lo que pienso, siento y hago. Y hay una cuarta que habla Jodorowsky, qué deseo, pero esa ya no va a dar tiempo. Entre el propio reconocimiento de la acción, es una inconsistencia, perdón, entre el propio reconocimiento de la acción y la acción misma. El hombre de la película hace algo y no lo reconoce. B, entre la interpretación de lo que se hace, una inconsistencia, perdón, entre la interpretación de lo que se hace y las implicaciones de esta interpretación en la acción. Es decir, un hueco entre lo que reconocemos que hacemos y el obrar mismo. Es lo que impide dar seguimiento al verdadero conocimiento práctico de uno. Atiendo la inconsistencia. Atiendo que fue un dilema muy pequeñito recoger mi prenda, mi suéter o tapar a mi hija. Y porque me quedo ahí quietecito, y porque le doy importancia, y porque noto una inconsistencia, porque según yo el buen padre tapa a su hija primero, es que puedo quedarme ahí y conocerme más. Era el inicio de un conflicto muy grande para mí, que era renunciar a mi vida pasada. Conocernos a nosotros mismos no es siempre algo directamente observable o susceptible de ser introspectivo. Cualquier tesis de autoconocimiento es siempre provisional y debatible, pues cuando se lleva a acto ocurre una actualización en el sujeto y su intención. Esto está canijo. Yo me puedo decir... ¿Puedes repetir, por favor? Conocernos a nosotros mismos no siempre es algo directamente observable o susceptible de ser introspectivo. Por eso les decía, sí, espérame, déjame ver qué es importante para mí, déjame introspectar bien. No, cualquier tesis que hagamos de nosotros ahí es siempre provisional y debatible. Rosana que decía, yo cuido mucho a mis hermanas y las quiero mucho y siempre voy a ver primero por ellas, voy a exagerar, y voy a ponerme primero de frente y recibir a la vida, pues ese día en el parque de diversiones se fue lejos. Hubo una actualización, ¿no? Qué interesante lo que dice Rosana.
me metió en una crisis. ¿Realmente soy esa que digo? Pero hay que poner atención al acto. Voy en la página 6 de 18. Y ya no tenemos tiempo porque ya son las 9. Pero tengo una propuesta, pero quiero saber si la puedo hacer Rosy y Gaby. Claro. A ver, les propongo lo siguiente. Y veo nada más a 4, pero quisiera verlos a todos, pero no puedo ahorita. Veamos esta película y encontrémonos en unos meses. Tengamos presente lo que hoy platicamos y pongamos atención a nuestros actos y reportemos dentro de, cuando nos podamos volver a ver, cómo nos fue en poner atención a nuestro hacer. Tengamos presente los temas que hemos visto hasta el momento del autoengaño, la hipocresía, y tratemos de verla en la película, que son muy claros, y tratemos de verlo en nosotros mismos. ¿Qué les parece? Excelente. Por ahí, Gil, habían un par de comentarios. José Luis Ripoll citaba a Nietzsche en dos párrafos. Dice en uno: despojado de mi último velo de ilusión, el poder de las ideas, contemplo con terror en el vacío, pero el hecho solo de vivir es lo único que nos queda en el destrozado panorama del intelecto. También cita: tan frío, tan glacial, que se quema uno los dedos, la mano que le... Perdón, es que se me mueve esto. La mano que le toca retrocede espantada y hay quien toma esto por calor. Rocío Quintal pregunta. ¿Puedo decir algo de eso de las citas de José Luis? Claro. Es que sí, José Luis, yo las interpreto como ya se nos cayeron los andamiajes racionales. Tienes que vivir, pero eso se hace con el cuerpo antes que nada. No vivimos aquí adentro, vivimos experimentándonos. Por más trivial que suene, es un reto. Diría eso, ¿no? Gracias, José Luis. Rocío Quintal dice: el discurso, lo que se dice, también puede entenderse como un acto del lenguaje, o se limita 100% al hacer del cuerpo. Y después pregunta si la escritura puede ser un acto de autoconocimiento. Sí, yo también me he preguntado eso sobre el hablar y el lenguaje. Yo diría el cómo decimos las cosas, ¿no? Es difícil, es distinto decir, por favor cállate, a cállate con un carajo. Muy distinto, ¿no? Son expresiones distintas. El silencio, creo que también, el callar, el no hacer nada es una expresión. La quietud es una expresión, porque tiene una intención detrás. Bueno, todo tiene una intención detrás. Entonces, bueno, ahí nos metemos en problemas también, ¿no? O sea, pero diría eso, ¿no? Sé que te estamos robando tiempo sobre las 9. Jocelyn quería un comentario y después Rápido. Yo no tengo problema. Gaby quería Yo no cerrar. tengo ninguna prisa. Ok, rápido. Es que el último comentario me llama mucho la atención porque el lenguaje para Nietzsche era muy importante. Porque en algún momento él dice, creemos que hablamos un idioma, un lenguaje, mientras que es el idioma que nos habla. Yo eso lo viví en carne propia cuando llegué aquí en México primera vez. Yo veo que la gente dice, es que se me echó a perder el coche. Y yo, como todavía no sabía bien español, le dije, ok, pero ¿quién hizo esto? Dice, no, es que se me echó a perder. Dije, pero tú estabas manejando, ¿no? ¿Por qué no dices que yo eché a perder el coche? Y me dice, no, nosotros así hablamos. Entonces yo fui analizando esta construcción español que no existe en otros idiomas. En otros idiomas, no, por ejemplo, en francés, no dices que
él se me echó a perder el coche. Se dice, deje que el coche se pierda o se haya perdido, algo así. Como que en este ejemplo concreto, como que para mí, un tipo de filosofía del lenguaje, para mí como hay un miedo de asumir la responsabilidad de que yo estaba manejando mal, no prestaba atención de manera voluntaria o no, eché a perder el coche. Entonces yo creo que sí, ahí sí es como, creemos que estamos hablando del lenguaje, el español, mientras que el español nos está hablando, nos está diciendo cómo comportarnos. Entonces yo creo que sí a veces, el tener miedo a que me juzguen, por ejemplo, si el coche es de mi esposa, de mi amigo, si tengo miedo a que me juzguen, entonces me refugio en el lenguaje. Entonces yo creo que a veces el lenguaje puede ser una puerta de entrada para el autoconocimiento, ¿no? Pienso. Sí. Diría brevemente que hasta donde recuerdo, el riesgo del lenguaje es que se conceptualice, ¿no? Nietzsche le huye a los conceptos, ¿no? De la metafísica, porque precisamente uniformizan la experiencia, ¿no? Estoy triste, es un concepto, ¿no? ¿Qué es eso para Jocelyn? ¿No? Diría solamente eso, ¿no? Gracias. Pero sí, eso es un tema muy importante en Nietzsche, ¿no? Ok. Dice Brian que sintió la charla en el cuerpo. Sí, muy bien. Yo también. Pues, bueno, pues, de mi parte. Sí, Gil. Sí. Pues de mi parte, agradecerles profundamente su atención y darle seriedad a esto. Y pues ya los comprometí a los que quieran de todo corazón que esto motive un lugar nuevo en sus vidas al cual poner atención. Muchas gracias. Gil, muchas gracias como siempre por esto tan característico tuyo que es enseñar con una profunda sensibilidad. Y eso se agradece muchísimo, porque va más allá de ser una charla teórica donde se aprende a llevarnos a una parte súper sensible. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta charla de Alpes Sureste 2022. Y pues muchas gracias. Gracias, Gil, y gracias a todas y a todos. Abrazo grande. Gracias, Linda gracias. noche, descansen. Gracias a ustedes.